Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Ahora hoy nos corresponde Job, el capítulo 30, y el tema de hoy, el valor de las personas. Dice que el valor de las personas, cuando pensamos en algo valioso, siempre pensamos en cosas que tienen algún tipo de valor comercial, como dinero, joyas, bienes raíces. Pero las personas llegan a tener un valor mucho más importante que cualquier cosa material. Sin embargo, los seres humanos le damos valor a las personas dependiendo de cómo son, dependiendo de lo que tienen o dependiendo de cómo se comportan. Vamos a ver entonces qué nos dice en este capítulo referente a ese valor. Veamos qué dice en el primer versículo, en el versículo 1. Pero ahora, gente más joven que yo se burla de mí. A los padres de ellos yo no los consideraba dignos de estar ni entre los perros de mis rebaños. Mire que muchas veces nosotros, por estar en alguna posición mejor que otras personas, empezamos a menospreciar a los demás. Dice, Job empieza quejándose, dice, los jóvenes se burlan de mí, pero también él reconoce que en su momento él era el que se burlaba de los padres de aquellos jóvenes. Dice, no solamente se burlaba, sino que los menospreciaba. Dice, ellos ni siquiera eran como perros de mis rebaños, o sea, los consideraba como unos animales, los consideraba como algo alejado, los consideraba incluso tal vez algo insignificante. Entonces muchas veces lastimosamente nosotros llegamos a ver eso en las personas, a creer que son personas insignificantes, que los únicos que valemos la pena o creer que los únicos que somos importantes somos nosotros y les quitamos el valor real que tienen las personas. Primero, entonces, no valoramos sus cualidades. Ahora veamos qué dice el versículo 2. La fuerza de sus manos no me servía para nada, no tenían fuerza alguna. Lo primero que hacemos entonces es menospreciar a alguien por sus cualidades, porque esas cualidades tal vez no son acordes a lo que nosotros queremos o lo que nosotros pretendemos, o porque tienen algún tipo de defecto. Dice, ellos no tenían ni fuerza, o sea, la fuerza de ellos para mí no era nada, la fuerza de ellos para mí no me servía. ¿Cuántas veces tal vez hemos criticado a alguien o hemos menospreciado a alguien porque no tiene tal vez nuestra misma capacidad para hacer determinadas cosas? Si a mí me va muy bien haciendo dibujos, un ejemplo, y veo a alguien que llega y no tiene esa capacidad, tal vez es fácil para mí burlarme y decir, es que no puedes, que es un inútil, es que no sabe hacer las cosas. Estamos menospreciando esas cualidades o, como decíamos, nos burlamos también de aquellas debilidades, de aquellas falencias que cada persona tiene. En este caso, Job reconoce, yo me burlaba de ellos no tenían ni siquiera fuerza y me burlaba de sus padres. Entonces, muchas veces nosotros, por estar en una condición mejor o por creer que somos o que estamos en una condición mejor, nos creemos con derechos de burlarnos o de lastimar a las personas porque sus cualidades no son iguales a las mías o porque tienen alguna debilidad que tal vez no han podido superar. Entonces mire que les vamos restando el valor a las personas por esas cualidades o por esos defectos. Segundo, los menospreciamos por su condición económica. Veamos qué dice en el versículo 3. Vivían en la pobreza, muertos de hambre, roían raíces secas en la noche desolada y desierta. El versículo 4. Arrancaban plantas enteras de malva y se las comían la raíz de la retama. Entonces mire que dice, los menosprecian por esa condición económica, porque tal vez no tienen mi misma posición social, porque tal vez yo tengo más dinero que ellos, porque creo que mi trabajo es mejor que el que ellos tienen, y empezamos a menospreciar y a quitarles el valor a las personas de acuerdo a sus pertenencias económicas. O si vemos a alguien que tiene tal vez algún carro, que tal vez tiene una casa muy bonita, que tiene una finca, una mansión, entonces creemos que es alguien muy importante. Lastimosamente, como seres humanos, le damos importancia a las personas dependiendo de esa condición económica. Si tiene muy buena condición económica, pues los consideramos más importantes, y por el contrario, si son unas personas humildes en esa economía, los consideramos insignificantes. Lastimosamente sucede eso. Medimos entonces el valor de las personas dependiendo de cuánto tienen en sus cuentas bancarias o cuánto dinero tienen en su bolsillo, cuando realmente eso no es lo que Dios quiere. Dios no hace acepción de personas y a todos nos ha dado
esa capacidad de seguir o de vivir. Para Él dice su palabra que somos un especial tesoro, pero nosotros lo vamos demeritando, vamos quitando entonces ese poder o vamos quitando ese valor a las personas. Veamos ahora qué nos dice el versículo 5. Han sido expulsados de la comunidad. La gente grita tras ellos como si fueran ladrones. Muchas veces hacemos también lo que otras personas hacen. Si hay alguien que menosprecia a otra persona, entonces por quedar bien con esa persona hacemos lo mismo y nos juntamos en contra de personas que no han hecho nada malo o de personas que tal vez están pasando algún tipo de necesidad, que en vez de ayudarlos lo que hacemos es unirnos entre otros, no para ayudarlos, sino para atacarlos, para señalarlos, para juzgarlos. Dice, la comunidad entera los despreciaba, la comunidad entera los echó fuera. Dios entonces nos manda a ser personas compasivas, a tener empatía frente al sufrimiento o frente al dolor de las demás personas. No todos somos iguales. Dios nos ha dado a cada uno dones y talentos distintos. Siempre hemos dicho que somos como un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes órganos. Asimismo, todas las personas somos diferentes y Dios nos hizo a cada uno diferentes. Algunos con unas ciertas características, con ciertas cualidades distintas a las de otros. Y eso para que seamos el complemento los unos de los otros y que aprendamos a vivir en una vida acompañados de las demás personas. Sin embargo, cuando nos creemos esas personas superiores o cuando creemos que tenemos más poder por nuestras capacidades económicas, por nuestras capacidades intelectuales, por nuestras habilidades, entonces menospreciamos y lastimamos a las personas de esa forma. Terminamos humillando a las personas. Veamos qué dice el versículo 8. Son un montón de inútiles, gente que no vale nada, obligados a salir del país a latigazos. Mire cómo se expresa, son unos inútiles, no sirven para nada. Qué triste que muchas veces ese es nuestro lenguaje. Aún siendo personas cristianas, aún siendo conocedores de Cristo, tenemos en nuestro lenguaje palabras dañinas hacia los demás. Dice, son unos inútiles, no sirven para nada. No es una frase que nunca hayamos escuchado. En muchas ocasiones las hemos escuchado y a veces de los padres hacia los hijos. Son unos inútiles, no sirven para nada. De los hijos a los padres, es que mi papá no sirve para nada. En los trabajos, en los de compañeros. Entonces mire que terminamos creyéndonos tan importantes que nos creemos con el derecho de humillar a otras personas a través de nuestras palabras. Entonces Dios nos dice en esta mañana que debemos cuidar nuestras palabras de cómo nos referimos también hacia los demás, porque podemos causarles mucho daño, podemos hacerlos sentir incómodos, sentir mal o bajar incluso también su autoestima. Veamos ahora qué nos dice en el versículo del 9 al 10. Pero ahora resulta que sus hijos se burlan y hacen chistes a costa mía. Me detestan, se apartan de mí y no vacilan en escupirme en la cara. Mire lo que sucede ahora. Tal vez cuando Job estaba en su buena condición, tal vez cuando era él el que estaba arriba, dice, miraba a los padres de estos jóvenes como inútiles, como perros, como pobres, como miserables. Y ahora le tocó su turno. Ahora era él el que estaba en otra condición. Ahora era de él de quien se burlaban. Ahora esos jóvenes dicen, no vacilan en escupirme en la cara, porque siempre lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. ¿Qué estamos sembrando nosotros y qué esperamos recibir? Dios nos dice entonces, aprendamos a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Veamos qué nos dice Mateo 7, versículo 12. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Dios nos dice eso, Dios nos dice, aprendan a tratar a los demás como les gustaría ser tratados. Job inicialmente dice, juzgaba a esas personas por su condición económica, por la fuerza de sus manos, porque él los consideraba unos perros, unos pobres, y ahora él estaba recibiendo eso. Cada vez que nosotros vayamos a levantar un juicio o vayamos a hacer algo en contra de alguien, pensemos por un momento, ¿cómo nos gustaría ser tratados? Si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿cómo me gustaría que me trataran?
A nosotros se nos ha enseñado, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero realmente la palabra nos dice, haz a otros lo que quieres que te hagan. Trata a otros como quieres ser tratado. Si tú quieres ser tratado con amabilidad, con respeto, trata a otros con amabilidad, con respeto. Si tú quieres ser tratado con comprensión, que te den la mano, que te ayuden, que te motiven, haz eso mismo con las demás personas. El valor de las personas entonces no está dado en el signo pesos o en la cantidad de cosas materiales que posean. El valor de las personas está dado porque nosotros somos los que los hacemos importantes. Dios nos dice en su palabra que para Él somos su especial tesoro. Tal vez para Él o nosotros diríamos no somos dignos de recibir nada de parte de nuestro Padre Celestial. No somos dignos de su amor, no somos dignos de su gracia ni de su misericordia. Sin embargo, Él nos la da porque Él nos ama. Y para Él somos su especial tesoro, somos sus príncipes, sus princesas. Él nos da el valor. Entonces mire que el valor de las personas no está en cómo se ven físicamente o en o lo que tienen. El valor de las personas es el que nosotros le damos a esa persona. Es una persona que tal vez carece de comodidades o dinero, pero es alguien alegre, es alguien amable, es alguien que se puede confiar. Nosotros le damos el valor. Siempre entonces mire que no importa lo que tenga o no importa cómo se comporte, somos nosotros los que les damos realmente esa verdadera bendición hacia ellos. Veamos qué dice versículos del 12 al 13. El montón me atacan por la derecha, me ponen zancadillas y me preparan la forma de acabar conmigo. Arruinaron mi vida y han logrado destruirme. Yo no tengo a nadie que me ayude a enfrentarlos. Ahora lastimosamente él estaba en otra condición. Ahora eran otros los que lo atacaban en montón. Anteriormente decíamos, toda la comunidad lo sacó, toda la comunidad lo despreció, toda la comunidad los exilió. Ahora dice, es un montón que se vienen en mi contra. Porque eso sucede. De la forma en como nosotros actuamos, es lo que nosotros vamos a recibir. Cada quien damos entonces cada quien recibe lo que da. Por eso Dios nos dice entonces a veces no nos dejemos dominar de las circunstancias, no nos dejemos dominar tal vez por lo que pasó en el momento. A veces llevados por la ira, llevados por el enojo del momento, alguien dice o hace cosas que lastima a otra persona, pero en ocasiones no lo hacía con esa intención, en ocasiones no era algo de manera personal. Aprendamos a diferenciar las circunstancias, aprendamos a diferenciar qué acciones estamos tomando frente a dichas circunstancias y no nos dejemos dominar por las circunstancias. Veamos qué dice versículos del 16 al 17. Ahora se me va la vida, días de aflicción se han apoderado de mí, las noches me atraviesan todos los huesos y no cesan mis dolores. Mire que entonces empezamos a dejarnos dominar por las circunstancias para tratar a otras personas. Si vemos a alguien atacando a otro, pues nos unimos para atacarlo. Pero si somos atacados, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes, nos sentimos desamparados, nos sentimos solos. Pero esa no es la razón. La felicidad depende de cada uno de nosotros. El mal o famoso bullying que se conoce actualmente es eso, es no ver el valor de las personas, es el tratar a las personas de acuerdo a su condición económica o física, hacer burla de esa condición. Y cuando no tenemos muy claro quiénes somos, cuando no tenemos muy claro nuestra autoestima, entonces cualquier palabra o cualquier cosa que nos dicen nos lastima, nos daña y nos lleva a perder esa esperanza, a perder esa fe, a perder ese amor por la vida. Job al principio estaba bien, dice él estaba bien, tranquilo, en la parte superior mirando las debilidades de los otros. Ahora era él el que estaba en el ojo del huracán. Ahora era él el que tenía debilidades, ahora era él el que estaba siendo humillado por los demás. Y entonces en ese momento él se siente triste, desolado, desanimado. No somos quien para humillar, no somos quien para lastimar a otros, pero tampoco debemos dejar que esas humillaciones o que esas palabras necias dañen nuestro corazón. Yo debo saber y tener muy claro quién soy. Podrán decirme, es que usted mire qué feo que habla. Bueno, es mi voz, es la voz que Dios me dio. Ay, es que mire usted está gordo o está flaco. Es que usted es alto, es bajo.
No dejemos que las palabras necias de otras personas afecten nuestra autoestima. El primero que debe quererse es uno mismo. La palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Los primeros que debemos querernos es nosotros mismos. Que nos levantemos, que demos valor a lo que nosotros mismos somos. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? Dios me ha dado unos 2 ojos, Dios me ha dado inteligencia, 2 manos, piernas. Yo sé hacer esto, tengo que trabajar esto. Debo darle valor a mi vida, no por encima de la vida de los demás, que es el grave error, llegar al ego y llegar a ese egoísmo. No, debo darle valor a mi vida, a lo que soy, a lo que Dios me ha dado, a la familia que Dios me ha entregado. Pero para poder también valorar a las otras personas. Cuando yo entiendo quién soy, cuando entiendo qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando entiendo de dónde Dios me ha sacado, eso me permite a mí ser agradecida con Dios, ser agradecida con Él porque reconozco de dónde me ha sacado. Y cuando soy agradecida con Dios y reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida, me permite también ser agradecida con las personas y ver que en ellas también Dios puede obrar de una manera maravillosa. No soy quien, como decimos, para estar en alto y pisotear a los demás, pero tampoco soy quien para dejarme pisotear de las demás personas. Dios entonces nos dice, somos su especial tesoro. Es Él el que nos da la importancia. Para el hombre tal vez no somos nada importante. Tal vez el hombre nos mira así, dice, unos perros, unos miserables, unos pobres. Pero Dios nos hace su real sacerdocio, príncipes y princesas, ovejas de su rebaño. Entonces mire que ese es el valor de las personas que nosotros debemos darle a los demás, pero que también debemos reconocer que Dios ha dado en nosotros. Cada vez que alguien nos dice que hagamos algo, que nos delegan algún tipo de función, que nos delegan algún tipo de responsabilidad, y decimos, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo, estoy restando valor a mi propia vida. Y eso también lo proyecto a los demás. Y es por eso entonces que los demás vienen también a humillarme, como decía esta persona, lo humillan, lo menosprecian, porque él mismo se estaba compadeciendo, porque él mismo se estaba menospreciando. ¿Cómo podía él salir y zafarse de ese bullying cuando él mismo se estaba haciendo bullying a sí mismo? ¿Cómo podía él librarse de ese menosprecio de los demás cuando él a sí mismo se estaba menospreciando? Hoy debemos tener claro que somos personas valiosas, que Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de cosas hermosas, las cuales nosotros podemos poner al servicio de Dios y poner también al servicio de los demás. Entender que nuestro valor no está en las cosas que tenemos, sino en las cosas que con Dios podemos lograr, lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Entonces debo saber quién soy, qué quiero hacer en mi vida, quién es mi Dios, a cuál es ese Dios al cual estoy sirviendo. Y eso entonces no me va a dejar desanimarme cuando escuche palabras necias de otras personas. Porque así como habrán personas que nos aman y nos quieren mucho, habrán otras personas que la verdad no les caemos bien. Y es normal, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrán personas a las cuales les disguste como somos, habrán personas a las cuales les disguste nuestra apariencia, habrán personas que nos tengan tal vez envidia, habrán personas que nos tengan tal vez odio, resentimiento. Podríamos generar diferentes tipos de emociones, pero entonces lo importante es saber quiénes somos nosotros, quién es nuestro Dios, a quién estamos sirviendo, amarnos nosotros mismos para luego también amar a los demás y no caer en el error que cometen los otros. No volvernos nosotros los selectivos, no ser nosotros los humilladores, no ser nosotros los altivos, sino que aprendamos, como nos decía la palabra, a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Ese es el secreto para tener una vida en bendición. Tratar a los demás como quisiera ser tratado. Si tú tratas a los demás con respeto, vas a recibir respeto. Si tratamos a los demás con gusto, con alegría, vamos a recibir ese gozo, esa alegría. Si saludas, vas a recibir el saludo. Tal vez algunos no te van a contestar, pero otros sí. Tal vez a algunos no les importará tu saludo, pero a otros sí. Y así poco a poco vamos a ir creando esa conciencia de saludar. Depende de nosotros, del ejemplo que nosotros también demos hacia las demás personas.
Pero en cambio nosotros, no, como él no me saludó, yo tampoco. Como mi esposa no se despidió, pues yo tampoco me voy a despedir. Y empezamos a volver toda nuestra relación con las personas una competencia que no es sana y que tampoco nos lleva a nada bueno. Dios entonces nos quiere que tengamos una vida de excelencia, una vida en comunidad, una buena relación, tanto con Él en primer lugar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con las personas con las que nos rodeamos a lo largo. Y para eso debo entender entonces que somos personas importantes, que somos valiosas, que Dios me ha dotado de muchas cosas buenas, para no permitir que palabras necias me dobleguen o me hagan caer en el piso o me hagan sentir mal. Pero también de la misma forma, para entender que tengo errores, que tengo falencias, que puedo caer y eso me lleve a tener empatía con los errores o con las caídas de otras personas. Dios entonces nos dice en esta palabra que debemos aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Si nos ponemos en el lugar de la otra persona, probablemente entonces vamos a poder comprender y vamos a poder ayudar. A eso estamos llamados, a ayudar a otras personas, a no dejarnos intimidar tampoco por las circunstancias, por el contrario, a dominar esas circunstancias conforme a lo que Dios nos ha mandado. Dice, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces que podamos poner en práctica esa palabra de Dios. Y el amar al prójimo no es solamente llenarlo de besos y abrazos y mimos, con que seamos respetuosos, con que seamos personas corteses, con que saludemos, con que demos los buenos días, seamos agradecidos. Con eso vamos a crear una gran diferencia en la sociedad que vemos lastimosamente cada vez está más deteriorada, cada vez está más triste, cada vez está llena de problemas, cada vez hay más homicidios, cada vez hay más maldad. Pero nosotros estamos llamados a marcar esa diferencia. Entonces, que entendamos que el valor de las personas no está dado por el signo pesos ni por las cosas materiales. El valor de las personas Dios lo da porque a cada uno de nosotros nos hizo diferentes y para Él somos personas importantes. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días entonces tenemos nuestro devocional, todos los jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz y bendecido resto de día y resto de semana. Hasta una próxima emisión.